si vos tenés alguna consulta. Ahí está. O largo yo directamente con lo que tengo pensado, que es toda la parte básica de ley de Ohm y todo eso. No, yo hasta ahora vengo bien. Bien. Creo que vengo entendiendo todo. La verdad ahora, justamente en la última clase, vengo medio atrasado porque estuve medio complicado, pero Quédate tranquilo. No pasa absolutamente vengo nada. Bastante bien. Bueno, yo entonces voy a agarrar y voy a comenzar a tipear y voy a preparar un documento, que ese documento lo voy a adjuntar dentro de lo que es la clase. O sea, voy a mandar video y esto mismo que estoy haciendo lo voy a sumar para que todos tengan lo mismo y no sienta que hay una diferencia en aquel que participó o no. Reitero, esto no reemplaza la clase. Tuve un momento libre y ayer justo compartí con otros grupos de gas, hoy quiero compartir con los de electricidad. Estoy tomando una gaseosa en casa igual que ustedes, así que es para nada más, para compartir con mis alumnos, ¿sí? Bueno, Juan, te pregunto, mientras tanto, ¿te acordás que la ley de Ohm o no te acordás? Si no te acordás, decime, no me acuerdo y yo arranco solo, pero para interactuar. Como definición por ahí no te la puedo decir ahora, ¿no? Bueno, yo te voy a dar una definición, vamos a anotarla. A ver, ahí van entrando Javiercito. Javier Premus, alumno avanzado, y este anda bastante bien. Javi, ¿cómo estás? ¿Tenés audio? Bueno, no lo veo. Todavía no. Arranco yo entonces. Voy a arrancar con esto, insisto, ¿sí? Dale. Ley de Ohm. La ley de Ohm básicamente, esto yo igual lo comparto después, ¿eh? A ver si, Juan, con esto te movilizo lo que vimos en la primera clase. Lo que viene a ser es una relación. Es una relación en la cual se muestra tres magnitudes eléctricas, ¿sí? Esas tres magnitudes eléctricas son, ¿sí? Uno, la B. ¿Te acordás de lo que es la B, Juan? ¿Te acordás? ¿La B qué significa? No, la B es la tensión. No. Tensión eléctrica, ¿sí? Ahora vamos, la I, ahora sí, es la corriente, lo que vos me nombraste recién, ¿sí? Corriente. Y por otro lado, R, que vendría a ser la resistencia, ¿sí? Bien. Entonces la idea de esta fórmula básicamente es que marca una relación matemática en la cual da tres parámetros o características de magnitudes, yo digo que son propiedades de la electricidad. ¿Y cómo lo podemos definir? La tensión vendría a ser como la fuerza electromotriz. ¿Sí? O sea, ¿y qué es la fuerza electromotriz? En realidad vendría a ser, y yo lo digo de esta manera, lo habíamos explicado sí en la primera clase y es lo mismo que te puedo compartir ahora y a todos los que se vayan sumando, que es lo siguiente, que básicamente vendría a ser como el motivo de la circulación de los electrones, pero no es la circulación en sí. A ver si tengo acá a alguien que se va sumando. Denme un segundito. Admitir, sí. Marco, ahí está. Bien. Obviamente, chicos, le voy a dar prioridad en todo esto a lo que se sumen los compañeros para no dejarlo en la sala de espera. Entonces, escuchen esto. Vendría a ser básicamente, ¿sí?, el motivo de la corriente eléctrica, pero ojo, pero no es la corriente. Bien. Siempre se utiliza este ejemplo que es el más común. Imagínense que yo tengo una casa o un edificio, en ese edificio tengo a lo alto, ahí suma otro, Alcatel. No tengo ningún alumno que se llama Alcatel, ¿quién sabe? Bueno, decía, yo tengo a lo alto de un edificio un tanque de reserva de agua, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Si vos a ese tanque le vas a sumar, por así decir, toda una instalación de plomería, o sea, para que trafique por ahí y transite, todo circule, lo que vendría a ser el fluido del agua,
¿qué vamos a tener en cuenta? Que el motivo por el cual el agua baja viene a ser justamente que arriba, en el tanque, en la altura, tengo una diferencia que es la gravedad. Y esa diferencia de gravedad para el agua es lo que va a hacer, ¿qué pasa? Que circule el agua por los caños. Es sencillo, es lo que vemos todos los días, chicos. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Se puede decir que el agua circula, y piénsenlo bien, y esta es la idea, que yo tengo un gran potencial en ese tanque de agua que está arriba y un diferencial menor, por ejemplo, a la altura del piso, que está dada ¿por qué? Por la diferencia de altura, justamente. Hay dos potenciales. Y ese potencial, ¿qué es lo que hace? Que el agua que está arriba, por medio de la canalización o de la cañería, se traslade hacia abajo. Bueno, eso mismo, pero cambiando, no hablando de circulación de agua, sino hablando de otra cosa que es más intangible, que son los electrones, es lo que básicamente pasa en todo circuito eléctrico. Y ese motivo, esa diferencia de potencial, que hace que de repente yo tenga, ahí hay otro compañero que se suma, que de repente hace que yo tenga, digamos por así decir, una gran energía, un gran potencial arriba y uno menor, y que por ahí circule, en este caso, o el agua o los electrones, hablando de la electricidad, ¿sí? Es la tensión. Bien, agrego otra cosa. Insisto, fíjense ese detalle. La tensión, como la fuerza electromotriz, es el motivo de la corriente eléctrica, pero no es la corriente en sí. O sea, ¿qué quiero decir? Una cosa es lo que causa algo y otra cosa es el efecto. El efecto, ¿qué viene a ser? La corriente. Corriente o intensidad, como lo quieras decir. Es lo mismo. Que básicamente, ¿qué viene a ser? Son los electrones que físicamente circulan. ¿Sí? Entonces, por un lado, dime. Escucho. La cantidad de amperes. Exacto, es la bien. Cantidad de amperes. Exacto, exactamente. Pero fíjate de esto, Juan. Tenemos por un lado el motivo por el cual se genera ese movimiento de electrones, pero por otro lado tenemos esos electrones que circulan en sí. ¿Entendés? Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y por otro lado también que tenemos una tercera propiedad que viene a ser la resistencia. ¿Qué viene a ser la resistencia? Es la oposición a la circulación de la corriente por, en este caso no vamos a poner así, por los conductores eléctricos. ¿Sí? Chicos, todo, absolutamente todo lo que circula, como podemos hablar, insisto, como volvimos en el ejemplo cuando mencionamos hace un rato esa cañería para que circule el agua, cuando el agua va dentro de un caño, obviamente, ¿qué pasa? Ese caño no permite que el agua fluya con total libertad. Le ofrece una resistencia. Y esa resistencia igual ocurre cuando los electrones circulan dentro de lo que sería el cable. Bien, ¿puedo bajar un poquito el volumen? Les voy a agregar un detallecito. A ver si sube otro compañero. Bien. Bueno, ¿qué quiero que sepan? Estamos hablando de, ahora sí, netamente de electricidad. La resistencia depende directamente de un coeficiente que varía de material en material. ¿Sí? Material en material. ¿Sí? Que eso se denomina resistividad. ¿Sí? Y bueno, puntualmente, como nosotros trabajamos en la práctica, ¿no? Con cables de cobre, la resistividad del cobre, ¿sí? Se denomina Rho, yo lo voy a escribir así, y en este caso es esto,
0, coma o punto, como quieras ponerlo, 0172, ¿sí? Acá como yo no tengo los símbolos griegos ni nada, voy a poner, me la voy a buscar como puedo, voy a escribir ohm, ¿sí? Por, a ver, por sección, y todo eso, o vamos a ponerle más que sección, le voy a meter directamente milímetro cuadrado. Chicos, como no puedo escribir cuadrado, escribo quad, para que lo entiendan. Acá se suma otro compañero. Dividido, ¿sí? Epa, tenemos más gente, discúlpenme, en sala de espera. A ver, ahí entró uno, ahí entró otro. Ahí está. Disculpen, pero insisto, la prioridad se la voy a dar para que se vayan uniendo para no dejar a nadie colgado, ¿no? Bueno, les decía, Rho, que es la resistividad del cobre, es 0.172 ohm por milímetro cuadrado, ¿sí? Dividido 1 metro, ¿sí? Bien. Todo esto, chicos, que les estoy escribiendo, igual yo se los voy a pasar. Pero, entonces, vamos a entender una cosa. ¿De qué depende básicamente, ¿sí? Para nosotros, la resistencia de un material? Bueno, queda definida primero por la resistividad específica de ese material, que insisto, puntualmente hablando de lo que estamos trabajando nosotros en la gran mayoría de los casos, que viene a ser cobre, ¿sí? Alambre de cobre, que ese alambre de cobre tiene en laboratorio una oposición a la corriente específica que es de 0.172, pero teniendo en cuenta que en el laboratorio se utiliza el ejemplo de 1 milímetro cuadrado y en 1 metro. Entonces, ¿qué pasa? Como consecuencia de esto, y por ahora nada más lo anoto, como consecuencia de esto, el electricista, les pregunto, ¿trabaja el electricista con cables de 1 metro y de 1 milímetro cuadrado de sección? No. En las instalaciones podemos tener 20, 30, 40, 50 o cientos de metros. Y aparte, vamos a ser sinceros, las medidas reglamentarias de sección no es de 1 milímetro cuadrado, son de 2,5, ¿sí? No sé, de 6, de 10, ¿se comprende? Pero nunca de 1 milímetro cuadrado. Por eso se define a la resistividad como una cosa, como un valor específico, y a la resistencia otra, en la cual el electricista calcula la oposición al paso de la corriente, pero usando ¿qué concepto, gente? Usando ese concepto de distancias o longitudes mayores y, obviamente, por otro lado, secciones de cable mayores, porque el reglamento no utiliza 1 milímetro cuadrado, sino utiliza otras secciones mayores, ¿sí? Pregunto, ¿hasta acá se entiende más o menos lo que estamos hablando? Sí, sí. Bueno, ¿alguno de los que está escuchando la clase, lo que acabo de decir, lo moviliza algo para compartir o para preguntar? Si alguno tiene algo para compartir o para preguntar, les pido si son tan amables de enviar un audio como para que escuchemos acá en el grupo. O continúo, como me digan ustedes. Bueno, como nadie dice nada, entiendo que voy a continuar. Chicos, una cosa que es muy importante entender. Yo sé que para la gran mayoría, tanta matemática, tanta cosa, ¿tiene sentido? Bueno, gente, sí. Yo les aseguro que el arranque, las 10 primeras clases que se da toda esa base matemática, todos estos conceptos de resistividad y resistencia, por ejemplo, se terminan utilizando en un cálculo avanzado que a partir casi del segundo año se denomina caída de tensión. O sea que esto que estamos viendo no es que queda acá nomás. Por ejemplo, hablar de resistencia, que es uno de los parámetros que nosotros estamos utilizando, va a traer como consecuencia
de que nosotros vamos a utilizar esa resistencia para fijarnos un motor eléctrico si está funcionando correctamente o no. Les cuento, obviamente esto se ve a lo largo del curso, pero les quiero traer y devolver esta idea que, por ejemplo, internamente un motor tiene lo que se denominan bobinas o devanados. Que básicamente, ¿qué termina siendo esa bobina o devanado? Termina siendo, chicos, nada más y nada menos que cable enrollado, cable de cobre. Y que ese devanado, por una cuestión de uso, ¿qué sucede? Justamente puede llegar a cortocircuitarse y la manera de saber si las cosas funcionan o no funcionan va a ser averiguar con el fabricante de estos motores y verificar si esos valores que nosotros podemos medir están o no están bajo lo que el fabricante obviamente nos da. Y así podemos detectar fallas, si un motor se puede reparar, si un motor se puede cambiar y un montón de cosas más. Luego, dentro de poquito, ustedes van a comenzar a ver, algunos depende del grupo que estén, ya lo han hecho, otros lo harán dentro de breve, a estudiar todo lo que se denomina, por ejemplo, la potencia eléctrica, que la potencia eléctrica comienza en las primeras clases solamente a mencionarse como una ley, como si fuera la ley de Ohm, en la cual hacemos una multiplicación entre lo que es la tensión y la corriente para obtener un valor, pero luego, con esa fórmula básica que se termina viendo en las primeras 8 clases más o menos, en la parte más avanzada del curso terminamos haciendo compensaciones de coseno phi, en el cual todos esos conceptos que ustedes vieron en las primeras clases se termina realizando con un cálculo matemático que da un muy buen ingreso económico. O sea, de verdad, y pena que la gente de los grupos avanzados no puedan participar, porque si no sería bueno que en este momento alguno pueda contar la experiencia. Cuando estudiamos cosas como compensación de coseno phi, terminamos aplicando estas fórmulas que se ven en las primeras clases, solamente en objetivos que son más avanzados, y la verdad que es donde comienza a estar el dinero para nosotros, como electricistas. O no decirle que asimismo, cuando luego nosotros comenzamos a estudiar todo lo que vendría a ser básicamente circuitos para toda la parte de automatización, también terminamos aplicando lo básico. Este concepto de resistencia se termina aplicando, por ejemplo, cuando tienen que preparar, por así decir, un circuito reglamentario con una protección, como lo indica el reglamento, en 24 volt para realizar el mando de un contactor, y todo eso, ¿saben qué vamos a hacer? Medir la misma resistencia que se comenzó a explicar en la clase número 1. Por eso, el alumno no tiene la visión de lo que viene después. Es más, algunos pueden decir, uy, capaz que nos están durmiendo, nos están dando un montón de teoría. Chicos, les aseguro que esta teoría es totalmente aplicable en todas las cosas en las cuales durante la carrera y posterior en su vida profesional le va a estar generando realmente dinero. ¿Sí? Hablando de resistencia, hablando de potencia y obviamente como caída de tensión. Recién definimos lo que es la tensión. Si no sabemos lo que es la tensión, no podemos después calcular la caída y no sabemos qué hacer para básicamente luego que compensarla o arreglar si por una cuestión de mala, por así decir, un mal circuito, un circuito mal diseñado o que está sobresaturado, comienza a hacer fallos los artefactos de la casa. Y eso, chicos, les aseguro que ocurre y la solución termina siendo aplicar estos conceptos que estamos viendo aquí. Bueno, le voy a contar una cosa. El Zoom dura 40 minutos, ¿vio? Y esto posiblemente en 6 minutos se va a cortar, pero ¿qué les voy a pedir? Yo me voy a reconectar, ¿sí? Para continuar la charla y darle justamente por lo menos un poquito más de clase. Así que si se ven que se desconecta la compu, quédense tranquilos que lo que hago es conectar de nuevo y continuamos. Y por otro lado, insisto y reitero que se me hace bastante importante, sepan también que todo esto queda grabado para que aquel que quiera lo pueda ver nuevamente o de repente
aquel que no lo vio, bueno, lo va a tener dispuesto en los grupos de una manera gratuita. O sea, esto no reemplaza la clase, sino que hoy justamente, habitualmente a este horario estoy ocupado, tuve el día libre y ayer compartí con los alumnos de gas, hoy quiero compartir con todo lo de electricidad como algo extra, ¿sí? Bien, ¿hasta acá hay alguna pregunta? ¿Algo que me quieran preguntar, algo que quieran agregar? ¿No? No, ¿Todo profe. va bien? No. Hola, profe. Hola, Sí. Hola, ¿cómo está, compañero? ¿qué tal? Yo no me ¿Todo veo, muy bien, es vos? la primera vez que usas una, así que estoy más perdido que... Estás ¿Qué re tal? bien. Quédate tranquilo Ah, que con que participes está genial. Contame, ¿hay algo perfecto. que te puedo contestar de lo que estamos viendo o alguna consulta que tengas? Sí, yo quisiera ver si por el tema del coseno phi, Sí. ¿viste? Que hay una pequeña duda que no alcanzo a ibanar con el tema de ¿Te puedo hacer de las una pregunta? ¿Vos ecuaciones. qué grupo sos? Yo soy de los miércoles. O sea, del grupo que empezó en el primer cuatrimestre. Bueno, habrás visto que yo puse esto que era puntualmente para los alumnos que recién iniciaban. Si yo acá, Ah, como tengo chicos que tienen 3 clases, empiezo a dar una clase de coseno phi, van a pensar que estoy realmente loco. Así que lo que te pido es que sigas la normativa habitual, que es agarrar, enviarme la clase, con el minuto donde tenés la consulta, mándamelo por WhatsApp y te lo puedo responder. Porque hablar de ah, coseno phi se me haría ah, totalmente, o sea, pierdo el grupo y van a pensar que de repente, no sé, voy a saltar de resistividad a coseno phi y queda como que no tiene nada que ver. O sea, seguí la ah, normativa de siempre. Más si vos ya hace 1 año y medio que estás conmigo, sabés que tenés que sí, mandar por WhatsApp el video, el minuto, la consulta y ahí se va a responder. ¿Sí? dale, sí, ¿Puede ser? perdón. No, Sí, pero sí, entendés profe. porque lo voy a perder. Este grupo empezó hace menos de un mes. Salteó coseno phi y Ah, bueno, como no es tan mencionaste, sencillo, ¿viste? por eso tiré, entonces, perdón. No, no, todo Sigo. bien. Todo Todo bien. bien. Bueno, aparte del compañero, de los que están, por así decir, de los chicos que recién inician, ¿alguno tiene alguna consulta que esté más o menos sobre lo que estamos viendo para poder responder? ¿O avanzamos un poquitín? Nadie dice nada. Quedan 3 minutos. Recuerden que cuando se corte, por favor, otra vez nos conectamos. Y les voy a pasar a dar otra cosa que se relaciona. Otra fórmula que vamos a ver dentro de muy poquito, hay grupos que ya obviamente la vieron, otros que no, es la definición de lo que es potencia. Chicos, potencia es netamente otra fórmula, ¿sí? Bien, ahí saluda a un compañero, ¿sí? Decía, potencia es netamente otra fórmula, una fórmula en la cual se agrega un tercer dato. Ese dato que se agrega, que vendría a ser la potencia, se utiliza en una magnitud que se denomina watt, ¿sí? Básicamente, chicos, bueno, ya que el compañero sin querer lo mencionó, podemos decir que tenemos distintos tipos de potencia, pero lo elemental, lo que nosotros estudiamos cuando arrancamos y por donde van a ver ustedes también, es básicamente tener en cuenta que para nosotros de una, la potencia cuya unidad va a ser el watt, termina siendo una multiplicación de los dos conceptos básicos que habíamos visto antes. La multiplicación, por un lado, de la tensión, ¿sí? Que también podemos denominar volt, directamente multiplicado por la intensidad, ¿sí? O, como dijo un compañero antes, también denominada corriente. Entonces, fíjense esto, multiplicando ambos conceptos, ¿sí? Lo que es la tensión eléctrica por la corriente nos va a dar como resultado una nueva unidad que termina siendo el watt. Bien, sin meternos mucho, sí les quiero dar esta idea. La potencia, según muchos intelectuales de la electricidad y de la electrónica, determina la efectividad, ahí se me pasó, con la cual un artefacto realiza su trabajo. O sea, chicos, ¿qué quiero decir? Como para dar un ejemplo, ¿no? Que si de repente yo tengo, por así decir, no sé,
una estufa que funciona a 1000 watts, ¿sí? En una opción que vendría a ser 1, y moviendo el funcionamiento de la estufa, esa estufa tiene una opción que dice 2000 watts, ¿qué viene a ser? Que en la opción de 2000 watts